Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. La lectura de hoy nos lleva a unos 400 años después de la inundación y conocemos a un hombre llamado Job. Inicialmente se parece mucho a Noé, es intachable, honesto y teme a Dios. En la historia de Noé las cosas se pusieron muy oscuras y luego hubo algo de alivio al final. Vamos a ver el mismo patrón en la historia de Job. Después de lo que cubrimos el día 2, es posible que notarás que en el capítulo 1, versículo 6, se refería a los ángeles como los hijos de Dios, incluso a Satanás, quien en su forma creada es un ángel. Dios inicia una conversación sobre Job con Satanás. La palabra Satanás significa adversario, el que resiste, acusador. Algunos estudiosos creen que no es necesariamente un nombre completo que se refiere a un ser en particular, sino que es un término general refiriéndose al adversario de Dios, que en este caso es un ángel caído en oposición al reino de Dios. Posteriormente, en las Escrituras hay referencias a un ángel caído llamado Lucifer, pero hay razón para creer que la palabra Satanás no siempre se refiere a Lucifer. Hay muchos ángeles caídos que son adversarios de Dios. De hecho, muchas personas creen que Apocalipsis 12 indica que 1/3 de todos los ángeles creados por Dios se rebelaron contra él y fueron expulsados del cielo. Entonces, hay muchos Satanáses. Después que Dios inicia la conversación sobre Job con uno de sus enemigos, el enemigo inventa un plan para probar a Job y Dios se lo permite. Hay algo notable aquí. Dios no crea el plan para probar a Job, pero sí lo permite. Él no es el agente activo en el mal perpetrado por Satanás, pero sigue siendo soberano sobre ello. Y en su misericordia Él lo limita. Satanás está atado. No se le permite tomar la vida de Job. Satanás ataca a Job en una variedad de formas. Las pérdidas de Job vienen 2 veces de actos perpetrados por hombres, los sabeos y los caldeos, y 2 veces como acto de la naturaleza, fuego del cielo y viento. Dios le da a Satanás la oportunidad de influir en ambas cosas, los actos del hombre y los actos de la naturaleza. Que Dios permita que Satanás influya en estas cosas significa que Dios mismo es quien tiene el control sobre ellas, porque no puedes darle a alguien influencia sobre algo que no está en tu dominio. La respuesta de Job es humilde aquí. A pesar de todo, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Capítulo 1, versículo 22. Admite que todo viene de la mano de Dios y lo recibe. Capítulo 2, versículo 10. Está manejando su duelo muy bien hasta que 3 de sus amigos aparecen en la escena. Vienen a mostrarle simpatía y a consolarlo, y hacen un gran trabajo durante los 7 días en que se sientan en silencio con él. El problema es cuando empiezan a hablar. Quizás has tenido amigos así, o quizás tú has sido un amigo así. Hay algunas buenas lecciones para nosotros aquí sobre cómo consolar a alguien quien ha experimentado un trauma o una pérdida. Solo siéntate con ellos en silencio. Es una apuesta segura, pero los amigos de Job empiezan a darle malos consejos. Escuchamos del primero hoy, Elifaz, quien asegura que tiene una palabra de Dios sobre lo que Job ha hecho mal, en el capítulo 4 del 12 al 16. Insinúa que Job se ha traído esta dificultad, pero sabemos por la historia que Elifaz está equivocado. Mañana veremos cómo le responde Job a su amigo opinador. Veamos el vistazo de Dios. La soberanía de Dios sobre el mal debe servir como un gran consuelo para sus hijos. Dios limita las acciones del enemigo, y cada acción del enemigo contra Job sirve a los grandes propósitos de Dios, como lo vemos en el resto de su historia. Esta historia se oscurece, pero tiene un final feliz. Sigue buscando a Dios en los puntos oscuros de esta historia, porque Él es
donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a D-Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.